ahí se ve súper bien. Ya, perfecto. Ya, pues, entonces vamos a partir con la presentación. La idea de la presentación de hoy, que me pidieron en algún momento, era hablar un poquito sobre ciertos conceptos básicos de lo que es el electroencefalograma para mejorar un poquito la interpretación de los exámenes en lo que es el funcionamiento de la UCI. Como le decía a José Pablo antes de que empezara la reunión, si es que eventualmente fuese necesario o le gustara, podríamos hacer una segunda parte pensando en alteraciones como propiamente tal de ciertas patologías que afectan a la UCI. Al final de esta presentación, de todas maneras, les voy a presentar como algunos ejemplos en el fondo de ciertas patologías y cómo se pueden ver en el electroencefalograma. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la parte más latera de lo que es el electroencefalograma, que tiene que ver con los principios más básicos. En primer lugar, vamos a hablar de los principios físicos, posteriormente vamos a hablar un poquito de lo que es el registro. En relación a lo que son los principios físicos del electroencefalograma, lo que hace la electroencefalografía propiamente tal es registrar como los cambios de voltaje en un canal determinado y que está dado por la diferencia en el campo eléctrico que registran dos electrodos, ¿ya? Entonces, si se fijan, como sale aquí en la definición, es el registro de esta corriente eléctrica o en el fondo este cambio de potencial eléctrico de un lugar a otro y que uno es capaz de reconocer a partir de las distintas derivadas que se pueden organizar en el electroencefalograma propiamente tal, como en el monitor del electro, ¿verdad? Y este principio básico, un principio eléctrico muy fundamental que está basado en lo que es la ley de Ohm, que es básicamente la intensidad, el voltaje y la resistencia y cómo se asocian estas mismas. Sabemos que la intensidad eléctrica es el voltaje partido de la resistencia, ¿verdad? O sea, la corriente es básicamente lo que se registra en el fondo, es el resultado de la tensión partido por la resistencia propiamente tal, ¿ya? Como les decía, además de como este concepto físico básico, necesitamos algunos componentes técnicos básicamente para poder hacer un registro de electroencefalografía, y uno de los más esenciales de ellos tiene que ver con los electrodos que podemos utilizar. Estos electrodos tienen la capacidad de conducir la electricidad que es registrada de estos campos eléctricos generados por el cerebro básicamente, y que es de distintos tipos y se pueden colocar de distintas formas y en distintos lugares. Entonces, los más utilizados, los que se utilizan en electroencefalografía habitual, son los superficiales, son los de contacto previamente tal. Existen algunos de aguja, para ser más específico, pero prácticamente no se utilizan hoy en día. Y están los que requieren algún tipo de intervención invasiva que se pueden hacer, por ejemplo, en el instituto, que son los que se colocan directamente de forma cortical, y hay algunos otros, como en la corteza cerebral, digámoslo, o también se pueden colocar de forma intracerebral, así como existen algunos otros especiales que la verdad se utilizan poco en clínica, pero que podrían ser de utilidad para ciertas epilepsias, como por ejemplo algunos electrodos que uno puede poner en la faringe, en la orofaringe, que está escrito que se podrían utilizar, por ejemplo, para detectar algunos tipos de epilepsias temporales mesiales. Pero que, como les digo, en clínica la verdad es que son muy poco utilizados porque son muy difíciles de instalar también. Esta es otra de las funciones en el fondo que tiene la electroencefalografía para poder hacer un registro normal, y que normalmente cuando ustedes reciben algún informe de electroencefalografía, completo por lo menos, son las primeras páginas del registro que tienen que ver con la calibración, que lo que hace el aparato básicamente es enviar un impulso de corriente eléctrica de una intensidad conocida en el fondo y emitir un registro en relación a ese impulso. O sea, es conocido como la corriente eléctrica propiamente tal, la intensidad, y también es conocida la frecuencia. Por lo tanto, uno se puede trazar un registro que es básicamente como de fácil interpretación, básicamente, y que habla de que cada uno de los electrodos que uno está poniendo en el cuero cabelludo del paciente están registrando el mismo voltaje en el fondo y el mismo ritmo. Por lo tanto, la idea de la calibración es básicamente hacer que el registro sea válido para interpretación. Si se fijan en el segundo registro, en el de abajo, la calibración es anormal. Tenemos algunos de los electrodos que no marcan cuando se hace la calibración, y eso hace que no se pueda hacer el registro propiamente tal, ya que hay que o cambiar los electrodos o revisar qué es lo que está pasando con el transformador o eventualmente con el software. Otro de los conceptos importantes en la electroencefalografía es la sensibilidad que tiene el registro. ¿Qué es la sensibilidad? Es básicamente cuánto del voltaje que yo estoy registrando básicamente se va a transcribir en el trazado, ¿ya? Esto, la definición de lo que está escrito en el PowerPoint propiamente tal, está basado en lo que eran los antiguos electroencefalógrafos, por eso habla de pluma, ¿no es cierto? Que antes usaban unas grillas especiales que se calentaban, y eso hacía que se moviera una pluma básicamente en relación a los cambios de voltaje. Hoy en día todo eso es básicamente electrónico, se hace a través de un software, de un programa en un computador especial. Pero como les decía, básicamente lo que se hace es
filtrar de alguna forma, no es filtrar la palabra propiamente tal, pero es básicamente eliminar algunos voltajes que están por sobre o por bajo, digamos, lo que yo le determino al programa propiamente tal. Lo que se usa normalmente en clínica son 7 milivolts por cada por cada milímetro en el fondo de registro. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, algunos diagnósticos, como el diagnóstico de muerte encefálica, muchas veces lo que se solicita es bajar la sensibilidad para estar totalmente seguro de que no existe actividad bioeléctrica, ¿ya? Entonces muchas veces los registros de muerte encefálica lo hacen con una sensibilidad menor incluso, ¿ya? Que puede llegar hasta 3 milivolts. O sea, son capaces de registrar una mayor cantidad de voltaje, ¿sí? O más impulsos eléctricos, a eso voy, no más cantidad de voltaje. Y por otro lado, cuando ya tenemos el paciente con los electrodos instalados, tenemos estos conceptos de lo que es la sensibilidad. Desde el punto de vista de la forma en que se hace el trazado, tenemos algunos montajes. Montaje básicamente tiene que ver con cómo se ve el registro electroencefalográfico en el papel propiamente tal, ¿ya? Y hay distintas formas de poder observarlo, ¿ya? Entonces hay algunos registros, por ejemplo, que están informados en un montaje hemisférico, o sea que en un lado del papel uno ve un hemisferio y en el otro lado se ve el otro. Hay otro que se llama doble banana, que en el fondo lo que uno ve en una parte lo más lateral del cerebro y en otra parte lo más medial del cerebro, ¿ya? Como sea, todos estos montajes siempre están basados en este sistema que sale acá, en el tercer punto azul, que es el sistema 1020, que vamos a ver en la diapositiva posterior, ¿ya? Lo que, lo que es importante sí saber que cuando nosotros tenemos un montaje propiamente tal, podemos tener algunas de las derivadas que componen este montaje que pueden ser bipolares, o sea, que lo que hacen es como transcribir la relación de voltaje que hay entre un electrodo y otro, como la diferencia de voltaje entre dos electrodos, y las referenciales que tienen que ver con que todos los electrodos que yo tengo puestos en el cerebro van a comparar el voltaje que registran en relación a un solo electrodo. Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos posteriormente, por si no se entiende muy bien, ¿ya? Pero básicamente lo que se hace con la mayoría de los registros usados en clínica es esto, que es un montaje bipolar, donde básicamente nosotros tenemos dos derivadas, una derivada 1 o una derivada 2, como por ejemplo podría ser una derivada FP1, F3, ¿ya? Que es básicamente frontopolar 1 y F3, y se ve la diferencia de voltaje entre entre esos dos electrodos, ¿ya? Como se nota acá, ¿sí? Eh, eso básicamente. Entonces, a esto me refería yo cuando les hablaba del sistema 1020, que es el que se utiliza en clínica normalmente para poder instalar los electrodos. Y se llama 1020 porque lo que se hace, para partir haciendo en el fondo como la instalación de los electrodos, se pone primero el electrodo central, el CZ, y de ahí se divide la cabeza en dos mitades, un 50% hacia adelante y un 50% hacia atrás, contando como límite el nasion hacia adelante, hacia frontal, y ese occipital el inion, ¿ya? Esa distancia se divide en tres. Primero un 20%, un 20% y finalmente un 10%. Y a esas distancias se van colocando los distintos electrodos de la línea media, ¿ya? Y en segundo lugar se hace lo mismo, pero en el plano coronal, a través de CZ también. Entonces se vuelve a dividir la cabeza en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, y hacia la mitad, tanto derecha como izquierda, se hace esta división de 20%, 20% y 10% hasta llegar al punto de referencia en el fondo anatómico, donde está la parte final, ¿ya? Que en este caso es básicamente, perdón, la altura del ángulo del ojo, ¿ya? Eso. Por eso se llama sistema 1020, ¿ya? Que es la forma como se colocan los electrodos básicamente. Como sale acá, en recién nacidos y en lactantes, por la cantidad de electrodos que uno puede colocar, normalmente hay algunos montajes específicos para ellos y hay algunos electrodos que uno termina sacando, que no se ponen básicamente en el registro, ¿sí? Y finalmente, ya teniendo todas estas condiciones cumplidas, podemos hacer un registro de electroencefalografía. ¿Cómo se define un electroencefalograma normal? La verdad es que se define a través de la negación, lamentablemente. O sea, se define como un trazado que carece de patrones electroencefalográficos sugerentes de patología. Sin embargo, tiene que cumplir algunos criterios para poder decir que esto es un electroencefalograma normal, que son básicamente tres. Está la simetría, está la sincronía y la continuidad, que es uno que no puse aquí, pero se los voy a explicar más adelante. La simetría tiene que ver con que el trazado eléctrico en un hemisferio y en el otro tiene que ser similar. O sea, pueden haber algunas diferencias de voltaje, está descrito, pero esas diferencias de voltaje están como súper determinadas y que tienen que ver con la dominancia hemisférica, que es lo que está puesto en este segundo punto, ¿ya?
Se supone que uno puede tener una diferencia de voltaje de hasta un 50% menor en el hemisferio dominante, mientras que si en el hemisferio no dominante la reducción puede llegar hasta un 10%. ¿Ya? Como les digo, normalmente en clínica lo que uno espera es un electro bien simétrico, o sea, estas diferencias de un 50% normalmente igual se informan como patológicas muchas veces. Y la sincronía dice relación con algunos elementos que uno ve en el electroencefalograma que también tienen que estar presentes al mismo tiempo en ambos hemisferios o en ciertos lugares donde uno espera que estén presentes. Les pongo un ejemplo. Hay algunos elementos del sueño, como por ejemplo la presencia de uso, que uno espera que estén en regiones más bien frontocentrales, ¿verdad? Esos usos están determinados por la descarga del tálamo, que quizás en alguna de los siguientes ejemplos que les voy a poner se los voy a poder mostrar. Es importante que esos elementos tienen que estar al mismo tiempo en ambos hemisferios, ¿ya? Esto es válido para un electroencefalograma fuera del periodo del lactante menor, les diría yo, o por lo menos en los mayores de 6 meses. Antes de los 6 meses hay algunos de estos elementos que se pueden ver que podrían no estar y eso seguiría siendo fisiológico, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, en un electroencefalograma normal, uno esperaría un electro que sea simétrico, sincrónico y continuo, ¿ya? Como les digo, más adelante vamos a hablar de la discontinuidad. Entonces ahora vamos a pasar a hablar un poco de las frecuencias que uno puede ver normalmente en un electroencefalograma, que son básicamente estas 4 que les estoy mostrando acá, solamente como ritmos y ondas normales, ¿ya? Como les decía, de grafo de elementos del sueño, la verdad es que me voy a referir poco porque es un tema que es un poquito más específico, la verdad, y no sé si tiene tanto sentido para esta presentación. Pero básicamente, cuando en un informe de electroencefalografía informan este tipo de ondas, tiene que ver con la frecuencia de las ondas que se observan en el electro. Entonces, ahí podemos ver las ondas delta, teta, alfa y beta, ¿ya? O sea, las ondas alfa en general son ondas de vigilia, son pacientes que están despiertos, que están en una condición que es más bien tranquila, y son frecuencias de 8 a 13. Las frecuencias beta, aquí sale despierto, pero en realidad tiene que ver más bien con la somnolencia, que son frecuencias un poquito más altas, entre 14 Hz hasta 20 Hz incluso sale, descrito, digamos. Ondas teta, que tiene que ver con sueño previamente entre 4 y 7 Hz, y ondas delta entre 0,5 y 3 Hz, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, las alfa son ondas que se pueden ver normalmente entre 8, son de 8 a 13 Hz, son más prominentes como sale ahí en áreas cerebrales posteriores, y como les decía, tienen que ver con un estado de un paciente que está vigil, pero que cierra los ojos, o sea, que logra cerrar los ojos, como sale acá, ¿ya? Al cerrar los ojos tiende a aparecer en estas áreas posteriores como estas ondas que son bien rápidas, que también tengo unos ejemplos más adelante donde se los voy a mostrar de mejor manera. Al abrir los ojos o al fijar la mirada previamente tal, se tiende a atenuar, ¿ya? Y su amplitud es una amplitud que en general es más bien baja. Sin embargo, se describen amplitudes que pueden llegar hasta los 150 o 200 milivolts, ¿ya? Pero lo habitual es encontrar en ese rango de 50. En segundo lugar, como les decía, están las ondas beta. Las ondas beta no son tan frecuentes de encontrar como las ondas alfa, sin embargo, pueden ser de todas maneras fisiológicas. Las ondas beta, en algunos casos importantes, son más bien o pueden tener un significado patológico, ¿ya? Muchas veces las ondas beta son bien predominantes en pacientes que están muy impregnados desde el punto de vista farmacológico. Así que ojo con lo que sale acá, como por ejemplo la benzodiazepina, los barbitúricos, y en dosis altas de hidrato de clorar. La mayoría de las veces el hidrato no debería afectar el registro, ¿ya? Solamente en dosis altas se podrían ver. Que son básicamente estas frecuencias que son un poquito más rápidas. Desde el punto de vista fisiológico, como les decía al principio, cuando están presentes, digamos, están presentes más bien en sueño REM, en sueño más bien profundo, ¿ya? Eso, el resto son cosas más específicas. Y finalmente tenemos las ondas teta. Las ondas tetas, como sale acá, son ondas que no siempre están presentes en toda la población, son ondas que están presentes en personas más bien jóvenes me refiero así como etapa de adolescencia, adultez joven, y en mujeres más frecuente que en hombres. Si se fijan en los registros anteriores, me devolví uno puede ver lo que yo les estaba contando recién, o sea, podemos ver distintas derivadas, ¿verdad? Como por ejemplo FP1, F7, F7, T3, que tiene que ver con la diferencia de voltaje entre dos electrodos. En este ejemplo que está acá, si se fija, están todos los electrodos referenciados a un mismo electrodo, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere hacer notar? Que básicamente estas ondas teta son mucho más frecuentes en áreas centrales del electroencefalograma, ¿ya? En este caso en CZ, que si no se acuerdan, cuando estábamos hablando del sistema de instalación de electrodos, es el electrodo central de todo el registro, ¿ya? El que se encuentra como justo en el medio entre lo que es la línea anteroposterior y la línea coronal, que uno traza para poder instalar los electrodos propiamente tal, ¿ya? Como les decía, cuando está en la línea media y ya está dado, uno los puede considerar fisiológicos
Cuando son fisiológicos se tienden a atenuar al abrir los ojos y tienden a aumentar cuando hay actividad perceptiva, incluso actividad como sensitiva propiamente tal. Al tocar a la persona que está haciendo el electroencefalograma pueden ser más prominentes, pero no con la actividad emocional, ¿ya? Cuando no son tan centrales, sino que más bien están focalizados en algún lado del registro, ya sea del lado izquierdo o derecho, puede ser patológico, ¿ya? Así que ahí uno tiene que tener ojo con el tema del informe. Entonces, bueno, finalmente, perdón, me faltaban las ondas delta, que son unas ondas que están en una frecuencia un poquito menor, frecuencia de 1 a 3 Hz, como lo que había hecho en la primera diapositiva, incluso de 0,5. Son ondas que en general hablan de sueños, de etapas de sueño incluso un poco más profundo. En niños son más frecuentes de encontrar en áreas posteriores, como sale acá, y también pueden tener alguna respuesta en relación a la apertura ocular, ¿ya? De la misma forma, también se pueden presentar como cuando uno está haciendo algunas activaciones, que van a ser las diapositivas siguientes que les voy a mostrar, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la maniobra de hiperventilación, uno eventualmente puede ver ondas lentas predominantes en ciertas áreas del cerebro, que es lo que vamos a ver, como les decía, en las siguientes diapositivas, ¿ya? Los electroencefalogramas de adultos, que también pueden ser extrapolados a lo que son los adolescentes, uno debe considerarlos anormales cuando están en vigilia, ¿ya? Solo está presente en el sueño en adultos. El niño puede estar presente en etapas como más superficiales del sueño, como les decía en algún momento de esta diapositiva, ¿ya? Y son básicamente esas ondas que están un poquitito, que son bastante más lentas, que son las que están marcadas aquí al medio. No sé si se alcanza a ver. Déjenme ver si puedo poner el cursor. ¿Ya? Que tiene que ver básicamente con estas ondas más lentas que se ven en áreas centrales. ¿Sí? Una de las cosas que uno puede hacer en un electroencefalograma cuando el paciente está en vigilia es hacer ciertas activaciones, que dice relación con pedirle algunas maniobras al paciente y que pueden afectar el registro electroencefalográfico ayudándonos a llegar a algunos diagnósticos. Una de esas maniobras de reactividad que nosotros podemos ver es básicamente la hiperventilación. La idea de la hiperventilación es conseguir una alcalosis respiratoria, por lo tanto generar una vasoconstricción cerebral, promoviendo la presencia de algunas ondas, ¿ya? Esas ondas que se presentan durante la hiperventilación son ondas lentas, o sea, son ondas que debiesen estar fisiológicamente en el rango teta y delta, ¿ya? Y que normalmente se presentan más bien en áreas frontales, ¿ya? Si se fijan, en este paciente uno puede ver que efectivamente en áreas que son un poquito más frontales, como por ejemplo acá, FP1, F7, esto es el lado izquierdo, digamos, frontopolar, y acá un poquito frontal, un poquito más posterior, y en el lado derecho, que son estas que están acá, se pueden ver estas ondas que son más lentas, ¿ya? Y que tienen que ver con el inicio de la hiperventilación, y finalmente al fin de la hiperventilación tienden a detenerse. En algunos casos se pueden mantener posterior a la hiperventilación, y se puede seguir considerando fisiológicos si terminan antes de 1 minuto, ¿ya? Hay veces que la hiperventilación, la maniobra de hiperventilación propiamente tal, puede gatillar actividad epileptiforme. Los ejemplos clásicos son alguna epilepsia generalizada, y el más típico de todos tiene que ver con las ausencias infantiles, donde la maniobra de hiperventilación eventualmente puede gatillar actividad epileptiforme, ¿ya? En algunos casos, sobre todo cuando estas ondas no son tan frontales, sino que son más bien, o son asimétricas, por ejemplo, pueden tener correlación con alguna lesión estructural, ¿ya? Aunque no es algo habitual de encontrar, pero sí está descrito que puede ser así. Y por otro lado, otra de las maniobras que uno puede hacer de activación es la fotoestimulación, que es básicamente a través de un flash, o sea, un aparato en el fondo que está instalado como en la máquina de electroencefalografía y que se pone frente a los ojos, empieza a mandar estímulos lumínicos, ¿verdad? Y esos estímulos de luz también terminan generando como algunos cambios en el registro electroencefalográfico, ¿ya? Lo que uno esperaría normalmente es esto, que es el fenómeno de driving. El driving tiene que ver con que en áreas occipitales, o sea, en áreas que están asociadas a la visión, incluso permaneciendo con los ojos cerrados, pueden haber descargas occipitales asociadas al estímulo fótico. Entonces, este electro es muy bonito en ese sentido, porque si se fijan justo acá, parte de la fotoestimulación, y apenas parte de la fotoestimulación, tiene estas ondas en zonas posteriores que sigue un ritmo muy similar a lo que es el estímulo fótico, ¿ya? Eso es driving mental, a eso se le llama driving. Bueno. Por otro lado, tenemos otras dos respuestas posibles de encontrar un electroencefalograma. La primera es la respuesta fotomioclónica, que es una respuesta que puede ser fisiológica, uno no tendría que considerarla como alterada, donde básicamente el estímulo lumínico, podemos tener contracción muscular, sobre todo en la cara propiamente tal, y esa contracción muscular puede hacer artefactos, ¿ya? Como ondas musculares se puede ver
pero eso es algo esperable, que tiene que ver, como le digo, con el estímulo lumínico que termina llegando a los ojos de una u otra forma. Y lo que sí es patológico es básicamente entender esto, que es la respuesta fotoparoxística, que dice relación con algunas enfermedades, sobre todo algunas epilepsias occipitales, o incluso tiene relación con algunas enfermedades que podrían ser neurodegenerativas, como la lipofuscinosis, donde a la respuesta, o sea, al estímulo fótico, se produce actividad epileptiforme propiamente tal en áreas posteriores, ¿ya? Incluso puede ser actividad generalizada, ¿ya? Particularmente en ese ejemplo, la lipofuscinosis, muchas veces lo que uno encuentra es actividad epileptiforme o actividad fotoparoxística en el fondo, en estimulación lumínica a baja frecuencia, ¿ya? Bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre ciertos artefactos que uno puede encontrar en el registro electroencefalográfico y que pueden dificultar la interpretación en muchos casos, ¿ya? El primero de ellos no es algo que sea dificultoso para la interpretación, pero es algo que es súper frecuente de encontrar en los electroencefalogramas, que tiene que ver con los artefactos por movimientos oculares, ¿ya? Como les dije en algún momento, el electroencefalograma se basa básicamente en la detección de campos eléctricos en ciertos lugares del cerebro. La retina tiene cargas positivas. Entonces, como la retina tiene cargas positivas, por otro lado, la córnea tiene cargas negativas, al girar en el fondo de los ojos hacia un lugar, por ejemplo, si yo lo giro hacia la izquierda, lo que voy a tener es que el área de la córnea, en el fondo, que es más negativa, va a estar más cercana a F7, mientras que en F8, el área de la retina, que es más positiva, va a estar más cercana a ese electrodo previamente tal. Por lo tanto, también va a producir un cambio en el campo eléctrico, ¿ya? Por otro lado, uno cuando cierra los ojos, en los electrodos frontopolares, o sea, en los que están sobre las cejas, uno también puede captar como cierta alteración en el campo eléctrico. ¿Por qué? Cuando uno cierra los ojos, fisiológicamente mira hacia arriba, eso se llama fenómeno de Bell, ¿ya? Y ese fenómeno de Bell, como también está asociado al movimiento del globo ocular propiamente tal, también va a generar como alteraciones del campo. Les voy a mostrar unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, este es un paciente que está teniendo un movimiento ocular lento lateral, ¿ya? En el caso de arriba, en estos dos canales, digamos, en el canal FP1, F7 y en el F7T3, nosotros podemos ver que efectivamente hay un cambio en el campo eléctrico que se registra. Básicamente lo que uno puede decir acá es que el paciente seguramente aquí está mirando hacia la izquierda, ¿ya? Y si se fijan, eso es concomitante con que al lado derecho, en los mismos canales, podemos ver una deflexión que es totalmente contraria, que dice relación con que la retina, bien digo, del lado derecho está más cercana al electrodo F8, mientras que la córnea del lado izquierdo está más cercana a F7, ¿ya? Y en un segundo momento tenemos lo contrario, que el paciente vuelve a mirar, pero en este momento hacia el lado derecho, ¿ven? Entonces ahí tenemos un cambio, tenemos una deflexión hacia arriba, digamos, una deflexión positiva del primer canal, del FP2-F8, y negativa del F8-T4, ya que nos habla que hacia F8 habría un cambio en el fondo en este potencial eléctrico, ¿ya? Y así como hay movimientos oculares lentos, también tenemos movimientos oculares rápidos, que es lo que se puede ver en este segundo ejemplo. Y el concepto es el mismo, ¿ya? De hecho, particularmente este electro está muy bueno, porque aquí en este registro del lado derecho uno incluso puede, se puede sugerir en el fondo que está teniendo como un nistagmus, que tiene una fase rápida hacia derecha y que después de eso tiene una fase un poquito más lenta, seguramente hacia la izquierda, ¿ya? Eso es lo que uno puede ver como artefactos de los movimientos oculares. Y a esto me refería yo con el fenómeno de Bell y los movimientos oculares hacia arriba, ¿ven? Entonces, si se fijan, en los frontopolares tienen un cambio en el registro en el fondo del campo eléctrico que es similar en los dos lados. Y lo otro que es muy interesante en este contexto es que el paciente, si se fijan, tenía efectivamente un ritmo alfa en las zonas más bien posteriores, ¿ven? Entonces, cuando el paciente abre los ojos, al fijar, se acaba el alfa posterior, uno lo ve así, y al volver a cerrar los ojos, vuelve a aparecer el alfa y vuelve a tener la deflexión también del cambio en el fondo de posición de los ojos por este fenómeno, ¿ya? Otro artefacto que es frecuente de encontrar es el artefacto por electrocardiograma, ¿ya? Muchas veces, o la mayoría de las veces, en un registro electrocefalográfico habitual, tendríamos que estar conectados también a un monitor cardíaco, digámoslo, y por lo tanto uno puede ver en el registro, muchas veces incluso cuando hay algunos problemas con corriente, cuando se está pasando parte de la corriente, uno puede ver esto, que básicamente en los electrodos de registro a nivel a nivel de la corteza en el fondo, o a nivel del cráneo básicamente,
uno puede ver que básicamente hay una traducción del electrocardiograma propiamente tal. Este ejemplo me gustó mucho, también está sacado de un atlas donde habla de un paciente que está en muerte encefálica, pero que básicamente lo que se está registrando acá es exactamente las mismas ondas en el fondo que se registran en el registro cardiovascular. Son, si se fijan, son totalmente sincrónicas, ¿ya? Y son prácticamente iguales en todos los canales que están referenciados acá, ¿ya? Que básicamente están referenciados a 1 y a 2, que son unos electrodos que se ponen en el lóbulo de la oreja, básicamente, ¿ya? Eso. Y por otro lado, este también es un artefacto importante de, por lo menos como conocer su existencia, que es el ritmo de brecha. ¿Por qué el ritmo de brecha es importante para nosotros? Porque es el artefacto que generan lesiones en el cráneo en el momento en que uno instala los electrodos, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de un paciente que tenía que tenía un glioma, básicamente en la zona parieto-occipital derecha, y si se fijan, en este registro podemos encontrar que en las áreas precisamente centrales, frontos centrales derechas, se pueden ver alteraciones en el registro electroencefalográfico. Uno puede ver estas ondas, que son ondas como bien agudas en el fondo, de alto voltaje, y de una frecuencia que está más o menos cercana a lo que es una frecuencia alfa. Esto debiesen ser como 9 Hz, así aproximadamente. Si fijan, ahí está como la cantidad de segundos que duran, serán más o menos 8 o 9 en un segundo, ¿ya? Ese ritmo, como les decía, es llamado ritmo de brecha. Entonces es importante, cuando el técnico de electroencefalografía está tomando el electro, que en la hoja de ruta registre los lugares donde efectivamente el paciente tiene alguna solución de continuidad en el cuero cabelludo, y que puede afectar al registro o puede mostrar este tipo de actividad, ¿ya? El ritmo de brecha es importante también señalar que no tiene ninguna relación con el desarrollo de epilepsia posterior. Solamente se registra porque hay una solución de continuidad en el lugar donde está el electro. Algo pasó con esto. Ya, ahora sí. Y la tercera parte de la presentación tiene que ver con ver algunas alteraciones en electroencefalografía. Primero que todo, para poder saber qué es una alteración de electroencefalografía, me gustaría definir algunos conceptos que son básicos. El primero de ellos tiene que ver con actividad paroxística, o sea, dentro de todo el orden que tiene un registro electroencefalográfico, hay veces que tenemos alguna actividad que se presenta y que de un momento a otro puede desaparecer, ¿ya? Y efectivamente esa es la definición, o bien parecida a eso. Se define como actividad eléctrica de inicio, finalización brusco, y que claramente puede ser distinguida de la actividad de base por su amplitud y su frecuencia, ¿ya? Ahora, no toda actividad paroxística necesariamente significa actividad epileptiforme, como por ejemplo lo que veíamos con la respuesta de hiperventilación, donde claramente podemos ver una diferencia en el registro en relación a lo que es la actividad basal, pero que es ocasionada en ese caso por una de las activaciones, y como les decía en ese momento, no necesariamente tiene que ver con epilepsia propiamente tal, ¿ya? Y así también, y esto nos lleva básicamente a tratar de definir lo que es actividad epileptiforme. Y nuevamente la definición, la verdad es que no es la mejor del mundo, porque se define como una actividad paroxística, o sea, una actividad de inicio y finalización brusco, que en parte consiste ya sea en espigas o en espigas hondas, y que es parecida a la que se encuentra en pacientes con epilepsia. O sea, nuevamente la definición tiene que ver con una generalización de un evento propiamente tal. No tiene una definición como per se, que sea tan fácil de interpretar, ¿ya? Y así finalmente hay otro concepto que me gustaría aclarar en esta presentación, que dice relación con la diferencia entre lo que es actividad epileptiforme versus actividad eléctrica ictal. Actividad epileptiforme, como sale acá, es una actividad que tiene relación con pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia y que tiene una forma, tiene una morfología determinada. La actividad ictal, por otro lado, es la actividad que uno registra cuando el paciente está teniendo una crisis epiléptica propiamente tal. De hecho, cuando uno habla de epilepsia o de electroencefalografía en epilepsia, muchas veces las epilepsias como fármaco-responsivas que se llaman hoy en día, antiguamente epilepsias idiopáticas, tienden a tener algunos registros que son clásicos de actividad interictal y otros que son clásicos de actividad ictal propiamente tal, ¿ya? O sea, hay algunos de los, por ejemplo, cuando uno habla de pacientes que tienen una mioclónica juvenil, ¿ya? Muchas veces lo que uno puede encontrar en el electroencefalograma es la presencia de complejos de espiga o poliespiga, incluso eventualmente algunos complejos poliespiga o ondas frontales, pero que no dicen relación con que esté teniendo una crisis en ese momento. Las crisis mioclónicas en el registro electroencefalográfico muchas veces son poliespigas generalizadas, ¿ya? Y eso es lo que hace la diferencia entre lo que es una actividad epileptiforme interectal versus la que está teniendo durante una crisis, un episodio electroclínico previamente tal, ¿ya? Bien. Bueno, entonces,
Esto, la definición ya sea actividad paroxística o de actividad epileptiforme propiamente tal, nos lleva a esto, tratar de definir qué es una espiga, ¿no es cierto? Si estamos diciendo que la actividad epileptiforme dice relación con la presencia de espigas o de complejo espiga-onda, o por espiga-onda si uno quisiera también, tenemos que tratar de definir un poquito mejor lo que es espiga, y afortunadamente ahí tenemos una definición que es un poco más formal, donde dice relación con un potencial que tiene esta forma espicular propiamente tal y que tiene una duración corta, entre 20 a 70 milisegundos, ¿ya? Mientras que la espiga onda tiene una duración que por supuesto es mayor, donde efectivamente se ve una fase espicular y posteriormente una onda un poco más lenta, ¿ya? Eh, Normalmente cuando uno tiene pacientes con espigas en el contexto de un evento en el fondo de crisis epiléptica, debiese pensar normalmente en lo que es una epilepsia, ¿ya? Este electroencefalograma que está acá es un buen ejemplo de lo que hablaba en la diapositiva anterior, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con la presencia de espigas, pero son espigas en un contexto o en un paciente que no está teniendo una crisis en el momento del registro, por lo tanto son espigas interictales, ¿ya? Que si se fijan son mucho más predominantes acá, como en zonas centrales, ¿sí? Y que tiene un concomitante al otro lado, al lado izquierdo, pero de bastante menor magnitud, ya que también está en zonas centrales izquierdas, que son estas que están acá, ¿ven? Esa. Otra de las alteraciones que uno puede encontrar, o ya metiéndonos como básicamente en materia, propiamente tal en materia, como en alteraciones que uno puede ver de forma más específica en el electroencefalograma, esta es una de las más dramáticas que tiene que ver con el estallido de supresión, y aquí voy a aprovechar de hablar del concepto de continuidad. Si se fijan, en los electros anteriores, me voy a volver una primero, el cerebro nunca está quieto propiamente tal, siempre hay actividad eléctrica cerebral, siempre hay cambios en el registro, siempre hay cambios de voltaje, ¿ya? Eso es continuidad eléctrica, ya que básicamente siempre durante el registro uno puede ver ciertos potenciales eléctricos que se están generando y que están cambiando. Si se fijan, el estallido de supresión es una forma de discontinuidad, pero muy exacerbada, ¿ya? Donde uno puede ver actividad eléctrica, en este caso, que es generalizada en todos los canales del registro, una posterior quiescencia de eléctrica de duración que puede ser variable, para volver nuevamente a una actividad como de alto voltaje generalizada, ¿ya? A este tipo de registro se le llama registro estallido-supresión. Como les decía, habla de una discontinuidad, pero de una forma muy exacerbada, ¿ya? Muy final. ¿En qué contexto uno los puede ver? Lo puede ver en ciertos tipos de epilepsia, en encefalopatías epilépticas, sobre todo en el contexto de lactantes. También se pueden ver en algunos pacientes que tengan disfunciones cerebrales difusas y que sean muy graves, o eventualmente en pacientes con anestesia profunda, como puede ser el caso, por ejemplo, de un paciente que nosotros estemos tratando de llevar estallido de supresión porque tuvo un estatus epiléptico, ¿ya? O también en algunos pacientes, como les decía, que pueden tener problemas estructurales o edemas cerebrales incluso muy importantes, también pueden llegar a tener electros similares a lo que es un estallido de supresión o electros discontinuos. Otra de las alteraciones como paroxísticas que nosotros podemos encontrar son las alteraciones en rango delta. En rango delta se llaman porque esa es básicamente la frecuencia en la que uno ve estos registros, en frecuencia de rango delta. Normalmente, en este caso, lo que podemos ver es básicamente un delta polimorfo, que si se fijan acá, son estas ondas lentas de alto voltaje que varían mucho entre sí, son ondas bien desordenadas, ¿ya? Normalmente los pacientes cuando tienen esto tienen enfermedades que son difusas del sistema nervioso central. Hay veces en que se pueden asociar a patología estructural, que es un poquito más cercano a lo que vemos nosotros, cuando tienen algunas lesiones estructurales en algún lugar del SARA, ¿ya? Pueden ser en el tálamo bilateral o eventualmente en el mesencéfalo. Pero que si se fijan, insisto, es esta actividad que es bien lenta, ¿ya? Y que es bien irregular, que cambia en los distintos canales del registro. Y así como tenemos este delta, perdón, que es polimorfo, también tenemos deltas que pueden ser rítmicos y que pueden ser intermitentes, ¿ya? Como los que vemos acá, bastante más claro. Si se fijan, ahí es súper fácil hacer la diferencia entre por qué uno es polimorfo en el fondo y otro es tan rítmico, ¿verdad? En este caso es bastante más sincrónico. Uno puede encontrar estos deltas rítmicos desde el punto de vista como en un electrofisiológico propiamente tal. En adultos se pueden encontrar algunos electros como este es un electro de un adolescente, de un paciente de 14 años, que si se fijan presenta estas ondas delta en zonas que son más bien frontales o frontocentrales, ¿ya? En niños más pequeños uno puede encontrarlo eventualmente estos mismos, pero en regiones más bien occipitales, ¿ya? Y en uno de los ejemplos que les mostré al principio, creo que también puedo hablar de rango delta, les mostré una que tenía predominio más bien temporal, que es algo bastante más raro y que podría hablar incluso de patología, ¿ya?
Cuando están presentes estas alteraciones en rango delta, en algunos pacientes con patología, se pueden asociar, por ejemplo, a patología cerebral que también tiende a ser más bien difusa o subcortical, ¿ya? Por ejemplo, en particular, este electroencefalograma es de un niño de 14 años que está haciendo una hidrocefalia, y ahí se registró esto. Se supone que estas descargas que son sincrónicas, en la epilepsia generalizada o eventualmente así, que son muy sincrónicas en el fondo entre un hemisferio y otro, tendrían un origen que es más bien como subcortical, incluso en ganglios de la base, ¿ya? Se supone que ese también puede ser la base de la espiga honda, que se supone que también es la base como de algunas descargas de lo que es la ipsarritmia, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo mismo, teóricamente podrían estar más presentes en algunas enfermedades que afecten partes más bien subcorticales, no corticales no tan corticales, por decirlo de una forma más específica, ¿ya? Y estas otras de las alteraciones que sí se asocian bastante más con lo que es patología estructural, que son los PLEDs. Los PLEDs son básicamente descargas epileptiformes, pero que son focales, que están lateralizadas en algún punto, en algún lugar del cerebro, ¿ya? Normalmente los PLEDs, cuando uno se pone a pensar en el contexto de un paciente pediátrico, tiende a asociarlos mucho a lo que es la encefalitis herpética. Y eso tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Porque efectivamente, cuando uno tiene una encefalitis herpética, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que puede ocurrir básicamente es necrosis de las áreas temporales. Entonces, lo que uno puede observar son este tipo de descargas, en el fondo, descargas tipo PLEDs, en lugares más bien temporales bilaterales, perdón. Normalmente, como les decía, tiene que ver con descargas de un lugar que tiene alguna lesión que puede ser estructural, de distinto tipo, pueden ser hemorragias, tumores o eventualmente infartos. Entonces, cuando uno tiene pacientes que tienen lesión, que presentan este tipo de descargas, pero bilaterales, llamadas biplets, tiende a darle un peor pronóstico, porque normalmente implican que que la alteración estructural es más bien bilateral, pues, ¿verdad? Que está afectando a varios lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Este otro ejemplo de PRES, si se fijan, en este caso, el paciente o el ejemplo que pusieron acá también es un adolescente de 14 años que está haciendo un PRES. Está de más decir en el fondo que el PRES, o la definición, lo que es la patología propiamente tal, no necesariamente va a generar solo afectación de la fosa posterior, de lugares posteriores del cerebro, sino que de zonas más bien anteriores también, ¿ya? Y en este caso, precisamente este paciente tiene afectación que es más bien frontal, y eso se puede ver en el electroencefalograma acá. Estas espigas que están acá, que están en F4, que uno puede ver, son básicamente PLEDs. Si se fijan, la entre comillas gracia que tienen los PLEDs es que son bien periódicos, como que la diferencia de tiempo tiende a ser como muy similar en la presentación de cada una de estas descargas. ¿Ven? Acá, un tiempo más o menos similar, acá, tiempo similar, acá, tiempo similar, acá, tiempo similar, acá. ¿Ya? Son súper periódicas. Y eso la hace un poquito más fácil de identificar en un electroencefalograma. Y como les decía, la probabilidad de encontrar PLEDs se puede asociar a mucha patología estructural. Voy a poner algunos otros ejemplos de electroencefalograma en otras patologías estructurales del sistema nervioso central. Por ejemplo, este es uno que se ve en algunos pacientes que hemos tenido acá en el instituto, que tiene que ver con trastornos de la migración neuronal. Particularmente este paciente es un paciente que tiene polimicrogiria y tiene también una esquizocefalia de labio cerrado, como pueden ver acá, ¿ya? Y en este caso lo que se ve es un fenómeno que se llama incremento beta. Si recuerdan, en algún momento nosotros hablamos de las ondas beta como algo que uno puede encontrar desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, el incremento beta tiene que ver con una exacerbación como en el voltaje de estas ondas, perdón, en el lugar donde puede estar afectado, en el lugar como donde estructuralmente está la afectación. Entonces, si se fijan acá, como les decía, en el caso de este paciente propiamente tal, el trastorno de migración neuronal es bien frontal, y eso uno lo puede ver también en área frontal, en este caso en F4, ¿ya? Y si se fijan en este canal, que FP2, F4 se ve bastante claro, ¿sí? Que son estas ondas beta muy exacerbadas y que tienden a repetirse en el registro, ¿ya? Incluso en algunas, o muy ocasionalmente, también se pueden ver algunas en el lado izquierdo, pero de menor voltaje, ¿ya? Esto, o el incremento beta propiamente tal, es como bien típico de encontrar en este tipo de patología. Por ahí hay algunos estudios que hablan de que cuando uno encuentra incremento beta en trastornos de migración neuronal, tiene indicación quirúrgica per se, aunque uno no encuentre como otra actividad epileptiforme propiamente tal, ¿ya? Sin embargo, también desde la rareza uno podría encontrar incrementos beta en otro tipo de alteraciones estructurales, como por ejemplo hemorragia o eventualmente en infarto. No es para nada habitual, esto es mucho más frecuente,
ya, pero se supone que también se podrían encontrar ahí. Por ejemplo, en este caso, que es un paciente que tiene una encefalomalacia bien importante, también en zonas frontales se presenta este mismo incremento beta, ¿ya? Y que está fuertemente asociado con el área de encefalomalacia propiamente tal. Este paciente, si mal no recuerdo, está descrito como un paciente escolar, así como de 6 años, que fue prematuro extremo de 32 semanas y que tuvo una hemorragia muy importante en la zona frontal y que quedó con esta encefalomalacia. Y si se fijan, eso tiene intraducción eléctrica del electroencefalograma. Como les digo, no es tan habitual, pero también es algo posible de encontrar. Les pongo acá este ejemplo, que es el ejemplo de un paciente con un absceso, que tuvo un absceso básicamente. Sin embargo, también uno lo puede extrapolar a algunas otras lesiones que son ocupantes de espacio, como por ejemplo los tumores o eventualmente también el hematoma. ¿Qué es lo que uno puede llegar a ver en estos casos? Algunas ondas que son de alto voltaje, pero de frecuencia más bien baja, ¿ya? Este paciente, como les decía, es un paciente que tenía un absceso en áreas frontocentrales, puso por ejemplo frontales, pues por casualidad nomás, pero puso por ejemplo frontales, donde efectivamente se ve una diferencia bien importante entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ven? En el hemisferio derecho uno puede ver estas ondas que son de una amplitud bastante más importante y son bastante más lentas que estas de acá, que uno lo podría catalogar incluso como un alfa, ¿ya? Como les decía, eso se asocia a lesiones estructurales que pueden ser más bien ocupantes de espacio, como son los abscesos, pueden ser también los tumores o eventualmente los hematomas, ¿ya? Como dijimos anteriormente, cualquier lesión estructural también puede mostrar PLETs, que son básicamente estas ondas que son más bien periódicas, ¿ya? Aquí a uno le gustaría ver, pero no, hay algunas ondas que parecieran ser PLETs, pero la verdad no cumplen el criterio de periodicidad, ¿ya? Quizás como esa, pero no son tan claras como los ejemplos anteriores. Y otra cosa que uno puede ver en las lesiones ocupantes de espacio, como por ejemplo los hematomas suturales, no solamente tiene que ver con ondas en el fondo más lentas, que en este caso tienen un voltaje un poquito más como de mayor amplitud, sino que eventualmente cuando son lesiones muy importantes, hacen que la conducción o el campo eléctrico que pueda registrar el electrodo sea menor. Por lo tanto, uno puede ver las mismas ondas lentas, pero con un menor voltaje, y eso también puede significar una lesión ocupante de espacio, ¿ya? Que en este caso están en regiones más bien posteriores o más bien temporales, ¿ya? Que son estas ondas que se ven acá y que también son muy distintas a lo que nosotros podemos encontrar al lado contralateral, ¿sí? Bien, entonces finalmente lo que nosotros podemos decir del electroencefalograma como una generalidad es que permite básicamente observar estas diferencias de voltaje en distintos electrodos instalados en el cuero cabelludo de una forma determinada, que el electroencefalograma presenta variabilidad fisiológica entre los distintos individuos, y es por eso que estas descargas que de repente son tan periódicas, son tan ordenadas, son tan paroxísticas, nos hablan más bien de patología. Las lesiones, estas alteraciones paroxísticas pueden ser observadas en distintas patologías del sistema nervioso central, y aquí viene el gran problema que pueden tener estas alteraciones, que muchas de ellas no son específicas, sino que nos hablan de patología estructural en general, pero muchas veces es difícil hacer la diferencia a través del electroencefalograma en qué es qué, ya salvo ciertas notables excepciones, ¿sí? Así que eso. Las referencias, como le digo, en su gran mayoría son libros, y con eso está. Eso. No sé si hay alguna duda o Muchas pregunta. gracias, Iván, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, Voy a poner el video. opiniones, no sé. Yo quiero hacer una consulta. Doctora, dígame. En la cranectomía descompresiva, ¿cómo se ve? Ya. Sí, la cranectomía descompresiva en realidad depende de cómo instalen los electrodos. Lo que uno podría esperar es que muchas veces pueda tener ritmos parecidos a los que vimos al final, como esos ritmos lentos, que pueden ser de alto o menor voltaje, pero ritmos lentos, básicamente. Ok. No, yo quería agradecernos más a Iván. Muy buena su presentación y